El arte de curar. La medicina cura. La naturaleza sana. Proverbio latino. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para nosotros un gran honor estar el día de hoy aquí. Agradecemos la presencia de los médicos y estudiantes que han hecho posible la realización de este primer congreso online de hemofilia, el trasfondo de las enfermedades ligadas al cromosoma X. Sus aportes y contribuciones son de extraordinaria importancia. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La humanidad, a lo largo de la historia, se ha visto envuelta en el progreso y la evolución. Cada día, nuevas y mejores tecnologías están a nuestra disposición, e ingeniosos inventos han venido a facilitar nuestro diario vivir. La medicina no ha quedado exenta de este impresionante avance. El avance en el entendimiento de las bases moleculares de las enfermedades, el desarrollo de nuevas drogas para el tratamiento de las mismas, más y mejores pruebas de laboratorio y estudios de gabinete que nos permiten otorgar un diagnóstico certero de una forma más rápida. Todas y cada una de esas mejoras han cambiado para siempre la práctica de las ciencias de la salud. Es en este contexto de tecnologías emergentes en el cual nos ha tocado desempeñar el arte de la medicina. Prueba de ello es la realización de este congreso de una forma totalmente virtual. Ahora que la tecnología nos ha alcanzado, no podemos permitir que la misma nos rebase. No debemos olvidar nuestros orígenes. En un mundo cada vez más impersonal, debemos volver a buscar ese contacto con nuestros pacientes, recordando que nosotros no tratamos enfermedades, sino enfermos. Cada uno de los que desempeñamos este arte, médicos, enfermeras, terapeutas, físicos y ocupacionales, bioingenieros y demás profesionales del área, debemos tener una visión integral y humanista de nuestro mundo, de las enfermedades y de nuestros pacientes. La medicina debe entender los desafíos que presenta este nuevo siglo, por lo que el Comité Permanente de Educación Médica busca otorgar a los estudiantes de Ciencias de la Salud herramientas y capacitaciones que permitan desarrollar al máximo las habilidades clínicas de cada uno de sus miembros. Por esa razón, este congreso busca dar una visión integral de la hemofilia, entendiendo sus orígenes y sus repercusiones, y cómo puede ser eficazmente diagnosticada y tratada. La hemofilia se puede entender como una enfermedad hereditaria, que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre, debido a la falta de uno que en ella, y que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias. A lo largo de las ponencias, podremos adquirir una nueva perspectiva moderna de la misma. Esperamos que ese conocimiento adquirido sea de utilidad en su actual o futura práctica clínica, siendo siempre conscientes de los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Confiamos que este congreso contribuirá en su formación académica de forma significativa. Y finalmente, para dar inicio a este congreso, retomamos lo dicho por el profesor estadounidense Howard G. Hendricks. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. De corazón les damos la bienvenida a este primer congreso online de hemofilia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dulisa Carelli Reyes Salinas, formo parte de OEPSA, Organización Estudiantil en Pro de la Salud, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y es un honor para mí presentarles este congreso que se desarrolló en colaboración con los comités locales de AMEA y LEMEP, por conmemoración al Día Mundial de la Hemofilia, buscando continuar con las actividades de fomento a la educación médica durante la contingencia por COVID-19 que estamos viviendo a nivel mundial. Hola, mi nombre es Hasder Macías, de AMEA, el Comité Permanente de la Universidad de las Américas Puebla. Hola, buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Marisol Martínez Alquicira, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, perteneciente al Comité Local LEMEP, Liga Estudiantil Médica Puma. Los tres somos oficiales locales de educación médica de la Zona 4. Como primera conferencia, les traemos a ustedes enfermedades ligadas al cromosoma X. Muchas gracias al doctor Luis Fernando Rivas por querer participar en este gran proyecto. Médico internista, hematólogo, fellow citometría de flujo. Por favor, demos comienzo con la ponencia. Principalmente el día de hoy en la hemofilia A y B. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito vinculado al cromosoma X, que básicamente es provocado por la deficiencia de factor 8, que
al tener la deficiencia en el factor 8, la vamos a llamar hemofilia A, o una deficiencia en el factor 9. Si tenemos una deficiencia en el factor 9, va a considerarse una hemofilia B, y la deficiencia es el resultado de las mutaciones en los respectivos genes de los factores de la coagulación. Lo que es la hemofilia B, las alteraciones las vamos a encontrar en el locus 27. Cuando empezamos a hablar de la historia de la hemofilia es sumamente interesante. Hay escritos, ¿verdad?, papiros que realmente hablan acerca de la hemofilia, inclusive en épocas egipcias, pero me voy a centrar en un dato muy interesante, el Talmud, que básicamente empieza a escribirse y es parte de las condiciones, o un libro que básicamente es como una cuestión de leyes que se aplican a nivel de los hebreos, ¿verdad? Hace las primeras referencias probablemente a lo que nosotros conocemos el día de hoy como unas hemofilias. Realmente ellos básicamente en el Talmud no hacían descripciones de la enfermedad, sino que los patriarcas que generaban o formaban esas leyes a nivel del Talmud, pues básicamente eximían de la circuncisión, que era obligatoria en aquella época a algunas personas. Realmente todos los niños en esa época finalmente tenían que ser circuncidados. Pero ¿qué es lo que ocurría en algunos casos? Cuando tenían dos hijos que finalmente habían tenido algún tipo de circuncisión, a la cual finalmente la había llevado a la muerte, el tercer hijo llevaba a evitar este tipo de situaciones, y eran parte de las leyes que se utilizaban. En algún momento el rabino Gamaliel, ¿verdad?, eximió a un niño como parte de las leyes, pero por notar el hecho de los antecedentes familiares. Era un niño, hijo de una mujer, en la cual sus hermanas finalmente habían tenido muchos hijos, a los cuales realizarle la circuncisión habían fallecido, y por lo tanto el rabino Gamaliel sugirió, ¿verdad?, y aplicó esa ley de exhibición a un primer niño, que eso todo está escrito en el Talmud. Para América y Europa, pues finalmente pasan muchos años, realmente pues la enfermedad era muy conocida, pero no es hasta años de los 1940, en el cual, 1840, que el doctor John Otto describe el primer caso de una mujer llamada Smith, en la cual finalmente él hacía referencia a el comportamiento en el cual las mujeres transmitían la enfermedad y los hombres la padecían, que era básicamente la primera descripción a nivel de América. Realmente la hemofilia, como la conocemos hoy, en sus inicios recibía otros nombres como hemorrea, hematofilia, displasia hemorrágica, idiosincrática, muchos términos, pero finalmente a partir de 1828, y una descripción de una literatura en la cual hacen una descripción clínica de un paciente que probablemente tenía hemofilia, aparece la palabra hemofilia. Hemofilia quiere decir hemo, viene de sangre, y filia, amor, y por lo tanto hemofilia es amor a la sangre, que era el término que hasta el día de hoy conocemos y que anteriormente había recibido otros nombres, pero hemofilia fue considerado a partir de escrituras, a partir de descripciones de algunos pacientes que tenían esta enfermedad y que básicamente se fueron describiendo a lo largo del tiempo. La hemofilia, no podemos hablar de hemofilia sin hablar de la reina Victoria de Inglaterra, porque es el caso más representativo de esta enfermedad y es la que finalmente nos llevó a conocer mucho más la enfermedad y la transmisión de la enfermedad, una enfermedad de característica genética, pero que en sus inicios era considerada una enfermedad de sangre azul porque finalmente era una enfermedad de reyes en aquella época. La reina Victoria finalmente llega a tener 9 hijos, y uno de los más llamativos pues finalmente fue Leopold, que él cursaba con la enfermedad, y finalmente tenemos el caso de Alice, que era otra de las hijas de la reina Victoria, la cual finalmente se casa con un zar ruso, de la cual procrean finalmente un hijo o 5 hijos, de los cuales 4 eran mujeres y 1 era un hombre. Ese hombre era Alexis Romanov, ¿verdad? Era finalmente el que tenía que comandar, o el que iba a ser el heredero al trono o al zar de Rusia, y por lo tanto Alexis Romanov era una persona a la cual tenían que cuidarla mucho porque tenía la hemofilia. Obviamente Romanov, a consecuencia de la hemofilia y el desconocimiento completamente de los tratamientos en aquella época, tenía muchas alteraciones, mucha hemartrosis, lo que llevaba pues a tratar de cuidarlo. Ahí es donde aparece un místico,
¿verdad? Que a través de dormirlo, de generar somnolencia en él y de muchos otros tratamientos que básicamente basaban en misticismo de la época, llevaron a que Gregory Rasputin finalmente fuera el tratante de la enfermedad de Alexis Romanov. Pero Gregory Rasputin finalmente influye no solamente sobre Alexis Romanov, sino también sobre finalmente el zar de Rusia, al cual él empieza a introducirle hechos como generar batallas con otras poblaciones y empieza él a ser el consejero del zar de Rusia y finalmente llevar a la disputa o a la pelea en muchos eventos en aquella época. Por lo tanto, Grigori Rasputin fue una persona muy interesante y fue, digámoslo así, la primera persona que trató a los pacientes, pero que realmente, obviamente, el desenlace final fue muy trágico. Alexis Romanov, valga la redundancia, no muere finalmente por la hemofilia, sino muere ejecutado por, finalmente, la población de Rusia estaba en contra de los reyes o los zares en aquel momento y por lo tanto muere a través de una ejecución. A través de la historia, la pregunta que se ha hecho muchas veces es ¿por qué sangran? Y a lo largo de la historia, en sus inicios eran relacionados a fenómenos místicos, no se conocía, eran fenómenos relacionados a brujería finalmente, y en algunos momentos en los cuales ya poco a poco la ciencia empieza a avanzar, se asocia inicialmente como una causa vascular, como el desencadenante. En ese momento no se conocía finalmente los fenómenos de la coagulación y por lo tanto siempre lo empezábamos a asociar a que era un fenómeno asociado a una arteria, a una vena y que finalmente se condicionaba en lugares donde había mayor movilidad como era el hombro, el codo, la rodilla y por lo tanto esa era la primera cosa a la cual se le atribuyó la causa. En 1830 se nota que ciertos defectos en los mecanismos de coagulación generaban finalmente rasgos hemorrágicos en algunos pacientes y por lo tanto se empieza a asociar que este fenómeno no es un fenómeno relacionado a los vasos sanguíneos, sino un fenómeno relacionado a la coagulación, llevando finalmente a múltiples publicaciones y pruebas que en 1840 llevaron a Lancet a no solamente empezar a describir a los pacientes, sino a hacer descripciones sobre el tratamiento en pacientes hemofílicos, pero obviamente con desenlaces fatales relacionados obviamente a la manipulación de la sangre y obviamente a algunas reacciones transfusionales que llevaban a la muerte de las personas. Pero era muy importante que se demostraba finalmente de que algunos pacientes al ser transfundidos mejoraban de todas las manifestaciones que se presentaban de hemartrosis. Eso fue uno de los datos muy relevantes que se publicaron en Lancet. Y para 1937 se publica el primer gran reporte de morbilidad y mortalidad en Estados Unidos, donde solamente incluía alrededor de 100 pacientes, donde se describe la hemartrosis, se describe finalmente la parte de la transmisión, finalmente, o la herencia que llevaba esta enfermedad. Y en 1937, con el descubrimiento del factor 8 y el factor 9, en 1944, pues básicamente empezamos a entender cuál es la causa fisiopatológica de todos los eventos hemorrágicos en este tipo de pacientes. Epidemiológicamente, ¿qué es lo que podemos hablar? Se consideraba que era una enfermedad exclusiva de hombres. En la actualidad sabemos que también las mujeres pueden ser no solamente portadoras del gen defectuoso, sino que también ellas pueden presentar algún rasgo hemofílico, pero que regularmente siempre va a cursar con cuadros leves. Eso es bien importante porque anteriormente solamente era asociado a hombres, pero en la actualidad sabemos de que en el momento de que una mujer, si ya tenemos antecedentes familiares de hemofilia, debemos de realizar la consejería genética y demostrar los niveles de factor en el segundo o tercer trimestre del embarazo para demostrar que no vayan a haber ningún tipo de complicaciones al momento del parto. La hemofilia ocurre en un caso por 10.000 habitantes, la hemofilia es mucho menos frecuente, un caso por 40.000 habitantes. Según estimaciones que se realiza año con año en la Federación Mundial de Hemofilia, pues cabe recordar que para este año se hace un estimado de 400.000 casos. Ya vamos a ver que los documentados por la Federación Mundial de Hemofilia es mucho más bajo de eso, pero realmente en el contexto de la hemofilia los casos graves son los que más rápidamente son documentados y finalmente anotados en una serie de descripciones que hace la Federación Mundial de Hemofilia y dejamos muchas veces de lado los casos moderados, los casos leves, debido a que esto se vuelve un poquito más difícil poderlos identificar en etapas tempranas, únicamente si hubieran factores genéticos asociados, pero en algunos casos algunas mutaciones son de nuevo y por lo tanto no nos damos cuenta de qué es lo que realmente está ocurriendo.
¿Qué vamos a tener? La hemofilia, pues ya lo mencionaba, un caso por cada 100.000 habitantes en general, tanto para A y para B. La incidencia es muy parecida en todas las regiones del mundo, ¿verdad? Hay muy poquitas diferencias entre algunas regiones y otras, y la hemofilia A es la hemofilia más frecuente versus la B. Eso es muy importante. La hemofilia A representa de cada 100 casos que se diagnostican de hemofilia A, hemofilia B e hemofilia C, el 80-85% de los casos van a ser finalmente hemofilia de tipo A. Eso es muy importante y es por eso que muchas veces se le da más auge a la hemofilia A. La hemofilia, pues finalmente, como ya les mencionaba, va a ir ligada al cromosoma X y un tercio de los casos van a ser casos de novo. Cuando hablamos de casos de novo es cuando no van a tener un antecedente familiar, nadie en la familia pues ha tenido datos de hemorragia, nadie en la familia es conocido por hemofílico y 2/3 hay un antecedente familiar. Regularmente ese antecedente familiar va a ser un primo hemofílico, el hermano hemofílico, ¿verdad? Alguna mujer portadora que finalmente tuvo hijos hemofílicos, es lo que nos va a llevar a la sospecha de que este nuevo producto, este nuevo niño, finalmente tiene la enfermedad. Para el año 2016 se reportaron casos en 113 países alrededor del mundo a la Federación Mundial de Hemofilia, lo que representó 184.723 casos. Como les mencionaba, regularmente la gran mayoría de esos 184.000 casos son formas graves de la enfermedad o algunas moderadas y regularmente no nos damos cuenta de los casos leves por no tener sintomatología o casos moderados o leves que son de nuevo, pues finalmente para América se cuenta con muy poquita base de datos, ¿verdad? Regularmente no documentamos o no tenemos algunas federaciones que puedan establecer datos reales de la enfermedad y la morbilidad en los países en vías de desarrollo es muy alta. Regularmente la artropatía es una de las complicaciones más importantes que van a tener los pacientes con hemofilia y en países como África, América Latina, donde no tenemos el acceso a un tratamiento adecuado, finalmente va a llevar a una morbilidad. Pacientes que se encuentran en tratamiento desde el diagnóstico o en profilaxis primaria regularmente van a tener una calidad de vida mucho mejor con menor morbilidad en ese caso. La mortalidad es más alta en países en vías de desarrollo, obviamente por trazas pues, mayores de artropatía, porque no lo detectamos a tiempo, por hemorragia del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, pero regularmente, como vamos a ver más adelante, en países desarrollados, pues, y que tienen a la mano todo el tratamiento relacionado a la hemofilia, pues básicamente la mortalidad es similar a la población de esos países. Cuando nosotros hablamos de eso es sumamente importante hacerles ver a nuestra personal de salud de cada uno de nuestros países la importancia de un tratamiento óptimo. Ellos no van a morir menos que el resto de la población o van a morir más rápido que el resto de la población, sino tienen la misma expectativa de vida que todos los demás tenemos y eso es muy importante. Y en el Día Mundial de la Hemofilia tenemos que hacer mucha importancia en eso. No van a morir antes, no deben de morir antes. Según el tratamiento adecuado ellos van a vivir lo mismo que nuestra población normal y obviamente sin la morbilidad que muchas veces pueden llegar a tener. La Federación de Hemofilia de la República Mexicana para el año 2016 dio datos muy interesantes. Uno de ellos pues hablaba de que el registro de pacientes hemofílicos para México era alrededor de 5.221, ¿verdad? Si hablamos de que 5.221 pacientes se encuentran con hemofilia, muchos de ellos van a encontrarse obviamente en los rangos de hemofilias graves, en rangos de hemofilias moderadas, y obviamente el subdiagnóstico de aquellos casos como hemofilias leves va a ser muy alto. Por lo tanto, realmente en muchos de los países tenemos muy poquita información de cuántos realmente son los casos de hemofilia que tenemos. Madres portadoras, esto es muy interesante, en México no solamente llevó un registro de los chicos que tenían hemofilia, sino también de las madres portadoras, y eso es muy importante porque finalmente eso nos va a ayudar a, si que estas personas o estas mujeres quieran a tener más hijos, obviamente tener un mayor registro, un mejor registro de estos casos, y no solamente de las madres portadoras. Obviamente pues también hacia las hermanas, obviamente nuevamente buscar en las hijas de ellas, para que finalmente conozcamos cuál es el registro verdadero de esta enfermedad. Y no solamente en México, sino en Latinoamérica. La hemofilia, pues como les mencionaba, es la más frecuente también en México. De los 5.221, aproximadamente 4.659 pues son las entidades conocidas. Como les mencionaba, la mayoría de ellas que nosotros conocemos son las variedades graves.
y hasta 70%, y este es un dato muy, muy alarmante que tenemos que tomar en cuenta. En la población mexicana para el año 2016 se tenía en cuenta que el 70% de los adultos tenían algún tipo de daño articular. Como les mencionaba, en una población en la cual tengamos el acceso al tratamiento, sobre todo en la forma grave, no debe ocurrir ninguna morbilidad, pero lastimosamente países como México, que sí llevan mucho más información de esto, conocemos que al día de hoy el 70% de nuestros hemofílicos en México pueden tener algún tipo de daño articular y no lo podemos permitir. Todo lo que están viendo esta teleconferencia, pues tenemos que echar mano de diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno para evitar el daño articular. Muy poca información. Realmente esta es una tabla adaptada de la Federación, de la Federación Mundial de Hemofilia, perdón, en la cual pues obviamente Brasil y México ocupan los primeros lugares. Esto es fácilmente reproducible, digámoslo así, por la gran cantidad de población que cuentan esos países. Por lo tanto, pues Brasil y México van a la cabeza, pero veamos cómo países como Argentina, Venezuela, pues también tienen una casuística bien alta y por lo tanto, pues tenemos que estar muy atentos y finalmente tener que documentar todos los casos de hemofilia para llevar un verdadero registro y conocer aún más de la enfermedad. Cuando hablamos de hemofilia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la herencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas personas? Se transmite por la herencia a través del cromosoma sexual X, ¿verdad? De forma recesiva. Es una enfermedad recesiva ligada al X, en la cual las mujeres son portadoras y por lo tanto son transmisoras de la enfermedad. Como lo mencionaba, pueden haber hemofilias en las mujeres, pero de características leves únicamente. Las formas moderadas y graves, pues obviamente van acompañadas a los hombres. Como ya lo había mencionado, 1/3 de los casos van a tener algún antecedente, no van a tener antecedente familiar, y 2/3 el componente familiar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a poner un primer escenario muy importante. Tengo un padre que no se encuentra afectado, es decir, que sus dos cromosomas, el cromosoma X y el cromosoma Y, son normales, pero tengo una madre portadora, es decir, que uno de sus genes se encuentra alterado. ¿Qué es lo que va a originar que una madre portadora finalmente de este gen anormal y un padre no afectado nos va a dar 50% de probabilidades que los hijos desarrollen hemofilia o tengan hemofilia? Es decir, vamos a tener 50% un hijo sano, 50% posibilidades de un hijo hemofílico. Pero además de eso vamos a tener que esta madre portadora va a tener la posibilidad de 50% de tener una hija portadora de la enfermedad, no enferma, es decir, no va a desarrollar la enfermedad, sino una portadora, y 50% de tener una hija no portadora, es decir, una hija sana. El otro escenario que vamos a tener son padres hemofílicos. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el padre es hemofílico y se casa o tiene hijos con una madre que no es portadora, es decir, una mujer sana? Vamos a tener nuevamente 4 escenarios probables, en el cual el 100% de los hijos no van a padecer la enfermedad. Por lo tanto, eso es bien importante, es parte de la consejería que se le da. En el momento, la consejería genética es que los hijos del padre hemofílico no van a desarrollar la enfermedad, pero en cambio el 100% finalmente de las hijas van a ser portadoras de la enfermedad. Entonces esto es muy importante reconocerlo. Y existe otro escenario que cada vez se vuelve mucho más frecuente, y es finalmente una madre con hemofilia y un padre con hemofilia. ¿Qué es lo que vamos a tener? Ahí sí, finalmente vamos a tener un problema muy importante. Y en este caso, sí podemos llegar a tener mujeres con hemofilia graves debido a esta unión entre una madre y un padre con hemofilia, en el cual la posibilidad de desarrollar la enfermedad es del 100%. Ahí no va a existir portadores y no solamente va a existir la parte de finalmente el afectado. Eso es bien, bien importante. Esto cada vez se vuelve mucho más frecuente porque existen congresos en los cuales muchas mujeres hemofílicas o portadoras finalmente conocen a un padre hemofílico. Y eso finalmente puede llevar a la unión de estas parejas y finalmente llegar a tener la concepción de hijos con enfermedades independientemente del sexo del mismo. En cuanto a la patogenia de la hemofilia, ya hablamos que el cromosoma X es el principal implicado. Vamos a tener 2 elementos muy importantes. El factor 8, el gen del factor 8, se encuentra a nivel del brazo largo del cromosoma X en el locus 28. Eso es muy importante. Este locus, pues finalmente consta de 186 kilobases, con 26 exones, 25 intrones, ¿verdad? Y se encuentra a 1 mb del telómetro. Es un dato muy interesante. Se encuentra casi al final del cromosoma, del brazo largo del cromosoma X.
Y el gen que codifica a la proteína, el factor 9, finalmente también se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, pero en el locus 27. Y vean que eso es bien interesante, vean la cantidad de exones e intrones que se encuentran para codificar el factor 8 versus la cantidad de intrones y exones para codificar el factor 9. Entonces, si empezamos a hacer una mezcla de todas las posibilidades que tenemos, obviamente las mutaciones, al ser finalmente un gen mucho más grande, vamos a tener más posibilidades de tener algún tipo de mutación o alteraciones a nivel de exones e intrones, y a diferencia del factor 8. Eso es bien, bien importante, y por eso la gran mayoría que vamos a tener siempre van a ser ligadas al factor 8, hemofílicos tipo A versus los hemofílicos B, que es menos % de los casos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Regularmente los análisis moleculares identifican el 97% de los casos. Existe una serie de páginas como la Hemobase, los invito que lo revisen después de la charla. Existe una base en España que se llama Hemobase, así digítenlo en su buscador, Hemobase de España, y finalmente ahí han hecho un registro, un análisis molecular de todos los pacientes hemofílicos, y han encontrado, que hasta el 97% de los casos, pues obviamente tienen identificado un elemento molecular. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en las hemofilias A? Podemos encontrar deleciones finalmente del gen, duplicaciones del gen, inserciones, inversiones y sustituciones. Si ustedes revisan la imagen, aquí tenemos una gráfica de pastel, donde finalmente habla, esta es una literatura inglesa, donde habla acerca de los casos de hemofilia severa, de 984 mutaciones, ¿verdad? Donde aparecen desde deleciones pequeñas en el 29%, algunas sin sentido en el 25%, algunas deleciones muy grandes, ¿verdad? Que eso finalmente puede llevar a que algunos tipos de diferencias pueden haber entre algunos centros o entre algunos países. Y finalmente algunas van a estar relacionadas, mutaciones, con fenómenos de hemofilia grave y otras con moderadas a severa. No hay alteraciones que se puedan evidenciar por métodos citogenéticos, por lo tanto, jamás debemos de solicitar un cariotipo para una hemofilia. Eso finalmente no nos va a ayudar, solamente podemos hacerlo a través de biología molecular, por lo tanto, los métodos citogenéticos en estos casos no sería conveniente. El 40-50%, de ese dato muy interesante, presenta inversión del intrón 22, un 5 al 10% presentan grandes deleciones y un 2 al 5% pueden llegar a tener inversión del intrón 1. Me voy a detener 30 segundos para hablarles algo muy interesante. La inversión del intrón 22, aparte de ser uno de los más frecuentes hallazgos en los hemofílicos tipo A, o la mutación más frecuente en los hemofílicos tipo A, también le confiere otra propiedad negativa. Aquellos que tienen una inversión del intrón 22 van a tener una hemofilia severa, pero con alto riesgo también del desarrollo de inhibidores. Ya vamos a hablar un poco más adelante de qué es eso de los inhibidores. Pero ese intrón 22 no lo debemos de olvidar porque es un mal tipo, o que juega un rol malo en la biología molecular de la hemofilia tipo A. La hemofilia tipo B, como sabemos que es un gen mucho más pequeño, vamos a tener que también pueden haber deleciones, duplicaciones, inserciones, sustituciones, ¿verdad? Y que pueden ser mutaciones más puntuales pero heterogéneas. 3 al 5% pueden haber grandes deleciones, y aquí hay algunas variedades un poquito raras. La hemofilia, estas para que no se confundan, existen unas variantes de la hemofilia B que son extremadamente raras, y solamente les voy a mencionar algunas de ellas, como la hemofilia B de Leiden. La hemofilia B de Leiden es muy interesante. Son chicos que finalmente nacen con una hemofilia grave, se comportan como una hemofilia grave, y una vez llegada la adolescencia o la pubertad, los niveles del factor 9, que es obviamente el que se encuentra afectado en ellos, empieza a subir exponencialmente hasta finalmente normalizarse. Entonces son chicos que normalmente cursan con hemofilia grave durante la infancia, pero que su factor se normaliza en la adolescencia. Existen otros tipos de hemofilia B, los CRM positivos, los CRM negativos, que son anticuerpos autólogos, es decir, que la misma persona los genera al momento del nacimiento y va dirigido finalmente contra la proteína o el factor 9 en ese caso. Son menos frecuentes y de ahí menores los casos. Por lo tanto, recordemos que la hemofilia más frecuente, en un 80-85% de los casos, siempre va a ser la hemofilia A versus la hemofilia B. Pero, ¿por qué sangran los pacientes? ¿Por qué es tan importante hablar del factor 8?
¿Por qué es tan importante hablar del factor 9? Pues finalmente son proteínas que el factor 8 también es conocido como el factor antihemofílico A, es una glucoproteína que circula unido al factor de von Willebrand. Ya vamos a hablar un poquito de eso y qué tanta importancia tiene el factor de von Willebrand en la protección del factor 8. Y finalmente es un cofactor para las proteasas de ferina del factor 9. El factor 8 es un acelerador muy importante a nivel de lo que es el modelo celular de la coagulación y la cascada de la coagulación. Realmente el factor 8, una vez se encuentra en forma activa, puede acelerar las reacciones proteolíticas hasta 200.000 veces. Realmente el factor 8 y el factor 5, que son cofactores, es decir, son aceleradores del fenómeno de la formación de fibrinas, son sumamente importantes en los pacientes y por lo tanto en la formación de un buen coágulo o un coágulo el cual evite los sangrados que en estos pacientes es muy frecuente. El factor 9, pues también es conocido como el factor de Crisma. ¿Por qué es conocido como factor de Crisma? Porque el paciente hemofílico con deficiencia del 9, pues se llamaba Crisma, y en honor a él aparece o le dan el nombre del factor de Crisma, que fue el primero que recibe el nombre de un paciente. Regularmente otros fueron a partir de sus descubridores. Es una proteína dependiente de la vitamina K, como ya todos sabemos, viaja como una proenzima y su función es activar al factor 10. Básicamente la función del factor 8 y el factor 9 es activar al factor 10, que posteriormente va a ir a activar al factor 2, ¿verdad? Datos muy interesantes y muy importantes que debemos recordar: el peso molecular de 330 kilos de alto. Y esto es sumamente interesante porque no solamente tenemos que recordar que la vida media del factor 8 es de 8 a 12 horas, sino también tenemos que recordar que por eso los tratamientos enfocados a los pacientes con hemofilia van destinados a dar una dosis entre 2 a 3 veces al día, porque es la vida media en la cual vamos a tener el factor 8 circulando. Básicamente esa es la razón por la cual en el tratamiento que vamos a hablar más adelante, lo que nosotros le proporcionamos a los pacientes con hemofilia A es finalmente factor 8, pero cada 12 o cada 8 horas por la vida media que tiene. Tiene síntesis hepática, aunque también se ha documentado que tiene a nivel renal, ¿verdad? O a nivel del endotelio renal, y eso es un dato muy importante. Inclusive en algunos pacientes hemofílicos a los cuales se les ha realizado trasplante de hígado por algunas afecciones o por hepatitis en algún momento, al hacerles el trasplante hepático, los pacientes mejoraron, obviamente por poner el hígado de un paciente sano. La circulación plasmática de este tipo de factores alrededor de 100 microgramos por ml, y el factor 9 es una molécula mucho más pequeña de 55 kilos de alto, con una vida media de 18 a 30 horas. Por lo tanto, regularmente el tratamiento en factor 8 va destinado a 2 a 3 aplicaciones al día, pero vean cómo la vida media del factor 9 es mucho más larga, por lo tanto la administración puede ser, ¿verdad?, una vez al día. Las concentraciones plasmáticas son mucho menores relacionadas al factor 8 y también tiene una síntesis primordialmente hepática. Realmente cuando hablamos de factor 8 y factor 9 creemos que son dos entidades completamente separadas y que finalmente una hemofilia A es deficiencia de un factor 8, hemofilia B es deficiencia de un factor 9, pero realmente son estructuras las cuales van a formar o se van a unir finalmente para conformar un complejo que va a llevar a la formación o la activación del factor 10, que es lo que nosotros llevamos. Había omitido un dato muy interesante, ¿verdad? Que el factor 8 en la circulación va a viajar a través de un chambelán o a través de una estructura que lo va a proteger y lo va a llevar, que es el factor de von Willebrand. Por lo tanto, como vamos a hablar más adelante del diagnóstico, nosotros cuando sospechamos una hemofilia, en nuestro abordaje y diagnóstico final, no solamente tenemos que solicitar los niveles del factor 8, sino que también tenemos que buscar que no exista una deficiencia relativa o absoluta del factor de von Willebrand. ¿Por qué? Cuando nosotros retiramos o eximimos al factor de von Willebrand del factor 8, la vida media del factor 8 cae bruscamente porque hay una proteólisis, se va a destruir la proteína y por lo tanto la vida media cae. Al no tener una protección a través del factor de von Willebrand, lo que vamos a tener es que aquellos pacientes con deficiencias absolutas o relativas, o inclusive en el caso de las tipo 2, ¿verdad?, lo que vamos a tener en una variedad principalmente es que no va a poder unirse el factor 8 al factor de von Willebrand y por lo tanto vamos a tener niveles de factor 8 demasiado bajos, pero que no van a ser asociados al cromosoma X, sino finalmente a una mutación
asociada al cromosoma, en el cromosoma 12, donde finalmente se produce el factor de von Willebrand, que eso es muy, muy importante a la hora de hacer el diagnóstico de estas entidades. Como les mencionaba, aunque siempre las hablamos diferente, la unión, ¿verdad? Como vemos, el factor 8 y el factor 9 deben de unirse y formar un complejo, en la cual, pues finalmente se van a anclar al complejo de los fosfolípidos que se encuentran expresados en la membrana de las plaquetas. Obviamente, ¿para qué? Para la activación del factor 10. La cascada de la coagulación nos explica mucho, no solamente el evento hemorrágico que ocurre, sino también nos va a explicar algunas cosas muy interesantes relacionadas tanto al diagnóstico y por ende a la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a tener? La cascada de la coagulación, aunque es un fenómeno en el cual poco a poco cada vez algunos médicos le quieren dar menos uso, realmente siempre nos va a servir porque nos está dando una idea de lo que está ocurriendo en vitro del fenómeno de la coagulación. Ya vamos a hablar del modelo celular. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues finalmente vamos a tener que en el caso de los hemofílicos tipo B, la ausencia del factor 9 va a condicionar que el factor 11 activado no pueda activar al factor 9 y por lo tanto la vía intrínseca de la coagulación, y aquí perdón por el dato, es TTPA, no es TP, ¿verdad? Se vea alargado. Luego vamos a ver que el factor 8, obviamente al formar el complejo, que vamos a ver, el complejo de unión con el factor 9, va a activar al factor 10 y por lo tanto, al llegar a la vía común, que es la formación de la trombina, obviamente vamos a generar fibrina para formar obviamente un coágulo con fibrina. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Al tener deficiencia del factor 9 o el factor 8, la vía intrínseca, aquí nuevamente la dificultad del va a haber alargado, va a haber un alargamiento del mismo porque obviamente las concentraciones del factor 9 en el caso de los hemofílicos tipo B o el factor 8 en los hemofílicos tipo A se va a encontrar reducida y por lo tanto va a haber un alargamiento del TTPA. Por lo tanto, la cascada no se explica por qué estos pacientes van a tener un alargamiento del TTPA. Vean cómo ellos finalmente no van a tener ningún problema en la vía extrínseca, en la vía del TP, porque básicamente la vía del TP nos está midiendo o nos está viendo el factor 7 y por lo tanto al no ver ninguna alteración en la vía extrínseca, este va a ser de características normales, un TP normal con un TTPA alargado. La vía común, ¿verdad? Manifestada por un TT, va a estar completamente normal porque no está alterada esa vía y finalmente vamos a tener fibrinógeno normal, que es lo que nosotros esperaríamos. Y aquí estaba lo que les mencionaba, se forman dos complejos, el complejo 10-asa de la vía extrínseca y el complejo 10-asa de la vía intrínseca, que no es nada más la unión entre finalmente el factor 9, el factor 8 y los fosfolípidos para finalmente activar al 10, que es el complejo más importante en ese momento. Si no ocurre, pues obviamente al ser un cofactor el 8, es decir, un acelerador de esta cascada, obviamente todo ocurre en un proceso mucho más lento. Cuando esto lo volvemos al modelo celular de la coagulación, que es lo que realmente en la actualidad ocurre en vivo, lo que les mencioné anteriormente es un fenómeno que sí es válido, pero que realmente nos hace entender el fenómeno in vitro, que es lo que está ocurriendo en el modelo celular de la coagulación. Ocurre un fenómeno de iniciación en el cual la ruptura endotelial, ¿verdad?, va a llevar a la exposición hacia la luz del vaso del factor tisular y el factor tisular va a formar un complejo. Ese complejo lo va a formar con el factor 7, activándolo montado sobre células con factor tisular. Eso nos va a llevar a una rápida activación del factor 10 y por lo tanto la generación de trombina. Al tener trombina, obviamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? La generación del 1% de trombina dentro de la lesión de ese vaso. Esto no es lo suficiente para poder llevar a un fenómeno hemostático, pero ahí vamos a tener un fenómeno de amplificación en el cual el factor 2, que es la trombina activada, obviamente que va a condicionar activación del factor 8, activación del factor 11, activación de más factor 5, ¿verdad? Activación de las plaquetas, ¿para qué? Para finalmente llevar a una explosión de trombina lo suficientemente importante para finalmente formar fibrinógeno, ¿verdad? Para que finalmente convertir el fibrinógeno en fibrina y formar finalmente la fibrina que va a ayudar como un puentecito más las plaquetas a un fenómeno hemostático. Entonces, básicamente eso es muy importante. ¿Por qué entonces vamos a tener que los hemofílicos sangran?
Cuando nosotros tenemos el factor 2 y empieza a activar a cada uno de ellos, vemos cómo en el proceso de amplificación el factor 8 no se encuentra. Al no encontrarse el factor 8, no se va a dar esta reacción de forma acelerada. Como les mencionaba, es un cofactor, y al ser un cofactor puede acelerar esta reacción hasta 200.000 veces. Al tener muy poca cantidad, entonces esas 200.000 veces rápido que lo va a hacer 10.000 veces rápido, 100 veces más rápido, 10 veces más rápido. Por lo tanto, obviamente, si estamos ante una lesión, ante una injuria, ese proceso va a ocurrir muy lento y por lo tanto las personas o los hemofílicos van a sangrar. Espero de que hayan entendido esta parte muy importante y entramos a la parte de la clasificación de la hemofilia. La clasificación de la hemofilia básicamente se divide en 3 grupos, en los leves, los moderados y los severos. Se consideran hemofílicos leves aquellos que tienen un nivel de actividad del factor 8 o 9, entre el 5 al 30%, hemofílicos moderados entre el 1 al 5%, y aquellos que tienen un factor 8 o 9 abajo del 1%, se consideran hemofílicos graves o severos. Pueden presentar, dependiendo del grado de hemofilia, así va a ser la clínica de los pacientes. Nos vamos a detener un poquito en las formas graves. Regularmente las formas graves con factor o el nivel de actividad del factor menor del 1% van a tener formas hemorrágicas frecuentes en músculos articulaciones, que pueden ser de entre 1 a 2 veces por semana y pueden presentar hemorragias sin causa aparente, es decir, que no estén relacionadas a algún trauma. En el caso de la hemofilia moderada, regularmente pueden estar asociadas a alguna cirugía, alguna herida grave, algún tratamiento odontológico, ¿verdad? Pueden inclusive esas presentar hemorragia alrededor de 1 vez por mes y rara vez pueden tener una hemorragia sin una causa aparente. Y los hemofílicos leves, como les mencionaba al inicio, son los más difíciles de diagnosticar porque regularmente van a tener un tiempo prolongado. Después de una cirugía o una herida muy grave, pueden no llegar a presentar nunca un problema hemorrágico y por eso regularmente son los que muy poquitamente no los podemos diagnosticar y no presentan hemorragias frecuentes. Y tenemos otra cosa que en la actualidad cada vez es más conocido, que es el famoso fenotipo grave. El fenotipo grave habla que regularmente los hemofílicos moderados se comportan o tienen manifestaciones hemorrágicas como que tuvieran una hemofilia severa. Pongamos un ejemplo. Algún hemofílico tipo A o tipo B tiene 4% de factor. Él entraría dentro del grupo de los moderados y, como vemos, puede presentar una hemorragia al mes, puede presentar una hemorragia con un traumatismo, pero finalmente cuando nosotros lo empezamos a ver o los hematólogos pediatras lo ven, el comportamiento no es de un moderado, es decir, que llega cada 1 o 2 veces a la emergencia con alguna hemorragia, tiene alguna hemorragia del psoas, tiene demasiados datos de hemartrosis, por lo tanto, es un hemofílico moderado con un fenotipo grave. En la actualidad no hay fenotipos o hemofílicos graves con fenotipo moderado. Eso sí es bien importante. Tenemos que conocer que solamente existen hemofílicos moderados con un fenotipo grave. Y eso es muy interesante y cada vez está agarrando más auge porque en algunos casos cuando vemos el tratamiento, la profilaxis se da únicamente para los hemofílicos graves, pero estos fenotipos graves pues obviamente deberíamos de darle o se le da un tratamiento adecuado. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues el dato más llamativo es que van a tener hemartrosis tanto en las articulaciones conocidas como bisagras, que pueden ser el codo, pueden ser la rodilla, pueden ser el tobillo, o también las hemartrosis esféricas, que regularmente ese es el húmero y la cadera como principales sitios. ¿Qué vamos a tener? El 44% de los pacientes que tienen hemartrosis, la principal sitio involucrado va a ser las rodillas. El siguiente sitio involucrado va a ser regularmente el codo. Vamos a tener que el tobillo un 15%, a nivel de la pelvis un 5% y a nivel de lo que es el hombro un 8%. Esas son las articulaciones más afectadas en los pacientes y del 10 al 20% pueden llegar a tener afección o hemorragia a nivel de músculo, teniendo en cuenta que 3 músculos son muy peligrosos que vaya a ocurrir una hemorragia. El iliopsoas, el de las pantorrillas, y el antebrazo. ¿Por qué? Porque finalmente a nivel del iliopsoas pues puede dar dolor abdominal, puede dar un pseudotumor hemofílico y a nivel de las pantorrillas y los antebrazos obviamente pueden haber síndromes compartimentales que pueden ser demasiado peligrosos en ellos.
A nivel gastrointestinal, 5 al 10%, genitourinario también pueden ser manifestaciones, es decir, sangrado de tubo digestivo superior, pueden tener sangrado de tubo digestivo inferior o hematuria en alguno de los casos. Por eso es muy importante conocerlo como manifestación clínica, y menos del 5% van a tener hemorragia a nivel del sistema nervioso central, pero eso es muy importante. Del 5% de casos del sistema nervioso central o hemorragias a nivel del sistema nervioso central, la mortalidad puede oscilar hasta el 70% de los casos. Por lo tanto, es muy importante, si tenemos antecedentes o hay un antecedente familiar hemofílico en la familia, conocerlo para obviamente poder dar un tratamiento oportuno por este tipo de manifestaciones en las cuales pueden llegar a fallecer las personas. ¿Qué otra cosa podemos llegar a tener? Los hemofílicos moderados o leves puede que en algún momento, con la aplicación de alguna inyección, con la ingesta de AINES, con algún procedimiento odontológico, toma de exámenes, toma de alguna muestra sanguínea o finalmente algún traumatismo, puede llevarnos a el diagnóstico de una hemofilia. Y finalmente vamos a tener algo también dentro de las manifestaciones clínicas que se llama la articulación blanco. Vamos a escuchar muy frecuentemente esta palabra, que es articulación blanco, que hace referencia, y recordemos, esto va a ser bien importante, ¿qué es la articulación blanco? Se habla que es la articulación que más frecuentemente se ve afectada en un paciente hemofílico. Regularmente, cuando vieron el porcentaje de los sitios a los cuales puede haber afecciones, normalmente en el momento de su primera hematosis, es decir, en la edad pediátrica, puede aparecer una articulación como la de rodilla, el codo, el hombro, y esta es la que normalmente es la que va a estar sangrando frecuentemente, o va a ser la articulación que frecuentemente va a sangrar y que tenemos que tener mucho cuidado, porque la articulación blanco es la que más rápido puede llevar a una morbilidad en el paciente, puede llevar a una artropatía hemofílica, y por lo tanto es la que más ojo le tenemos que hacer. Otra cosa muy importante, bueno, soy hematólogo de adultos principalmente, pero en la edad pediátrica, al momento del nacimiento, los chiquitines al momento de nacer pueden aparecer cefalohematoma, que eso es muy importante, que al momento del nacimiento tenga un cefalohematoma puede sugerir la presencia de alguna hemofilia. También podemos tener que algunos de ellos no lo presentan en los primeros meses de vida, y básicamente ¿por qué? Porque regularmente las mamás, los papás o todo el contorno familiar pues regularmente andan el niño en brazos, y él regularmente no requiere de la movilización o no hace uso de las articulaciones bisagras, por ejemplo, pero el momento que empieza a gatear, ¿verdad?, él empieza a utilizar sus articulaciones, y por lo tanto empiezan a dañarse ese tipo de articulaciones, y por lo tanto algunos hemofílicos al momento del nacimiento no nos damos cuenta, pero cuando empiezan a gatear, ahí es el momento en donde nosotros podemos poder detectar este tipo de alteraciones. Que vamos a tener también que existen manifestaciones clínicas graves de la enfermedad, como es el aparecimiento de una hemartrosis, es decir, una hemartrosis aguda, que el paciente lo detecta. También músculos profundos como iliozoas, pantorrilla, antebrazos se consideran graves, o a nivel de las mucosas puede ser geniturinaria, vaginal, a nivel de la boca, también se consideran como manifestaciones clínicas graves. Si alguno de esos órganos presenta un sangrado, se considera grave, pero existen aquellas que ponen en riesgo la vida del paciente, y esas son finalmente las que pueden llevar a una alta tasa de mortalidad. ¿Cuáles son esas? Las intracraneales, la de cuello y garganta. Obviamente, pues, como nosotros sabemos, es un espacio tan reducido, y una lesión a ese nivel finalmente puede llevar a la obstrucción de la vía aérea, la obstrucción de los vasos que por ahí pasan, y por lo tanto pueden condicionar la muerte del paciente hemofílico. Y gastrointestinal, ¿verdad? También se consideran manifestaciones clínicas que ponen en riesgo la vida de la persona y que debemos de actuar rápidamente. Las graves y las mortales siempre es muy importante tratarlas lo más rápido posible. La Federación Mundial de la Hemofilia nos habla que una vez aparece una articulación con una hemartrosis, el tiempo mínimo que nosotros tenemos es de 2 horas para poder utilizar un tratamiento de mano, para poder contribuir a evitar el menor daño posible. Dentro de las manifestaciones clínicas también algunos adolescentes o algunos adultos pueden manifestar un fenómeno que se llama el umbral de la hemofilia, o el umbral de la
el umbral relacionado a la hemartrosis, en la cual finalmente no tienen ningún daño, o el aura, perdón, no umbral, el aura relacionado quiere decir que los pacientes tienen algunas sensaciones de molestia, adormecimiento en alguna de sus articulaciones, y que eso finalmente les da el preludio de que ahí va a haber una hemartrosis. Eso habla de ese fenómeno del aura de los pacientes con alguna artropatía o que pueden desarrollar hemartrosis. En estas imágenes que nosotros estamos viendo vamos a tener pues obviamente hemartrosis, vamos a ver algunas lesiones. Esta es una hemartrosis a nivel de lo que es una de las articulaciones esféricas y llama mucho la atención que es de gran abundancia. Obviamente una lesión que no se le dio el tratamiento oportuno puede llevar a ese tipo de cosas. Luego ya les mencionaba cuál es la articulación más afectada que nosotros vamos a tener. Finalmente la rodilla, y obviamente pues podemos tener hemartrosis de la rodilla. Obviamente también podemos tener hematomas a nivel de los tejidos blandos, podemos tener hematomas extensos, que como vemos en la imagen, pues son hematomas de gran tamaño, ¿verdad? Que muchas veces hay que tener mucho cuidado, como lo mencionábamos, algunos pacientes y pueden ser diagnosticados al momento de la aplicación de una inyección intramuscular, sobre todo los casos moderados o los casos leves. Este es otro típico ejemplo de un hemofílico al cual se le aplicó una inyección intramuscular y vemos cómo finalmente hizo un hematoma extenso a nivel de tejido blando. Las manifestaciones clínicas de hemartrosis pueden ser demasiado severas, ¿verdad? Pueden hacer lesiones a nivel de tejidos blandos, a lesiones a nivel de las manos, ¿verdad? Esta imagen igual las del sistema nervioso central, que pueden ser muy extensas y que comprometen la vida del paciente con una alta tasa de mortalidad. A nivel de lo que es el codo también, como lo mencionaba, el 25%, que es la otra de las articulaciones normalmente afectadas en este tipo de personas. Y esto es lo que les mencionaba. Vemos un hematoma muy pequeño, vemos un hematoma que se encuentra en la cavidad oral y cualquiera podría decir, bueno, no nos preocupemos, es un hematoma con hemartrosis, pero no. Basado en las manifestaciones, lo que les mencionaba, esto automáticamente entra en criterios de gravedad. ¿Por qué? Recuérdense que un hematoma a este nivel pues, puede ser lo suficientemente importante y puede comprometer la vía aérea. Un tratamiento oportuno puede llevar a la vida o a la muerte de estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tomando en cuenta la artropatía hemofílica, que es lo que más se manifiesta como morbilidad en estos pacientes, vamos a tener algo bien interesante. Vamos a tener que tenemos una articulación en la cual las estructuras se encuentran sanas al lado izquierdo en azul, y finalmente de qué se compone una articulación, de la parte ósea, del cartílago, del fluido sinovial, ¿verdad? Y que finalmente qué es lo que va a ocurrir. Al momento del sangrado va a haber una lisis de los eritrocitos, los cuales van a empezar a formar grupo hemo, ¿verdad? O a liberar el grupo hemo a nivel de la articulación diana, y por lo tanto esto va a empezar el reclutamiento de muchas células proinflamatorias, liberación de citocinas, como ven, en destrucción carticular. ¿Qué es básicamente lo que vamos a tener? ¿Y qué es lo que vamos a tener en la artropatía hemofílica? Vamos a tener una distensión de la cápsula, y si esto cada vez se vuelve más repetitivo, ¿verdad? Va a condicionar dolor al paciente o dolor al hemofílico, y por lo tanto él va a empezar a hacer ¿qué? Una inhibición muscular. ¿Por qué va a empezar a hacer una inhibición muscular? Porque sabe que si mueve esa articulación se va a desencadenar dolor. Por lo tanto, la inhibición muscular ante la distensión de la cápsula y la hemartrosis va a condicionar atrofia muscular. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Como les mencionaba, los depósitos de hemosiderina por la sangre que se ha finalmente quedado en el líquido sinovial, va a llevar a una fibrosis de la parte sinovial, que es lo que nosotros vamos viendo, ¿verdad? Que hay apoptosis de los condrocitos, ¿verdad? Que empieza a haber fibrosis sinovial, también mediado por parte de citocinas proinflamatorias, y esto que va a llevar a una lesión del cartílago. Cada vez el cartílago se va a ir lesionando y va a ir pasando de lo normal a lo anormal, hasta llevar finalmente a una deformación ósea en una etapa final. Y por otro lado, también vamos a tener que en etapas iniciales puede haber una hipertrofia de la sinovial, ¿verdad? Que condiciona una sinovitis con liberación de lisocimas que condicionan mayor inflamación. Todo este fenómeno es un fenómeno que con cada hemartrosis que ocurre, obviamente ese fenómeno se va a ir dando y va a ser un círculo vicioso del cual el paciente no va a poder salir. Y además, pues obviamente cada uno de ellos va a condicionar mayor morbilidad en el paciente.
y finalmente que va a llevar a la anquilosis de esa articulación como una etapa final de la artropatía hemofílica. Por lo tanto, vamos a tener en un inicio una hemartrosis que, de estarse repitiendo frecuentemente, va a llevar a la destrucción de ese cartílago y por lo tanto a etapas finales, ¿verdad?, en las cuales va a haber una completa destrucción, en la cual en algunos casos puede llegar hasta requerir un reemplazo de la rodilla, reemplazo de cadera, ¿verdad? Y vemos cómo en este caso, en la imagen que estamos viendo, vemos a un chico que tiene circulación venosa complementaria. Eso nos habla que no es el primer evento que ha ocurrido, ya han tenido otros eventos anteriormente, pero llama la atención, ¿verdad?, una hemartrosis muy importante a nivel de la rodilla derecha. Vean cómo la otra rodilla, aunque no tenemos en esta imagen datos radiológicos o resonancia, pues obviamente podríamos decir que esta podría ser su articulación blanco, la rodilla derecha. Y finalmente, pues tenemos manifestaciones de frecuente daño a ese nivel que posteriormente nos van a ir llevando ¿a qué? A una lesión del cartílago, ¿verdad? A un fenómeno que cada vez va a ir progresando y por lo tanto ya el paciente cada vez va a ir presentando mayor deformidad. Lo que les mencionaba, vean, la inhibición muscular por el dolor va a empezar a llevar a una atrofia muscular, entonces, ¿verdad?, el músculo va a empezar a disminuir de tamaño y de tono y hasta finalmente llevarnos en algunos casos, ¿verdad?, a datos en los cuales radiográficamente ya podemos ver este daño, pero en etapas más avanzadas de la artropatía hemofílica, obviamente un daño severo de la articulación. Vean cómo ya se encuentra fusionado, ¿verdad? Obviamente esta es una articulación a la cual pues ya difícilmente vamos a poder mejorar y obviamente el paciente va a tener atrofia muscular, va a tener imposibilidad o anquilosis de la articulación y obviamente esto va a condicionar mayor morbilidad, puede llevar encamamiento prolongado y por lo tanto una mayor mortalidad en este tipo de pacientes. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico? Eso es bien importante. El diagnóstico no se hace de una sola vez, tenemos que hacer un tamizaje o finalmente algunos que nos pueden ayudar a sospecharlo. Una biometría hemática completa, el conteo plaquetario va a ser sumamente importante porque ellos van a tener plaquetas normales, el contenido, la cantidad de plaquetas en ellos tiene que ser normal. El TTPA, ¿verdad?, el tiempo parcial de tromboplastina activado, va a estar alargado, ya lo mencionamos, por eso nos sirvió mucho la cascada de la coagulación y vimos cómo la vía intrínseca, ¿verdad?, que finalmente nos ayuda a explicar los fenómenos in vitro, no avanza, ¿verdad?, o va demasiado lento y por lo tanto el TTPA, ¿cómo se va a encontrar en ellos? Alargado. ¿Qué vamos a tener? Un TP normal, ¿verdad?, un TT normal y finalmente cuando nosotros hacemos correcciones y diluciones al TTPA prolongado, ¿verdad?, vamos a encontrar algo muy interesante. Para los chicos que nos están viendo y que probablemente nunca se han familiarizado con correcciones y diluciones, las correcciones y diluciones se hacen únicamente a aquellos tiempos para aquel TTPA prolongado, en el cual tenemos dos opciones probables. Una opción que tenga alguna deficiencia de algún factor de la coagulación o finalmente tenga algún inhibidor contra el factor de la coagulación. Como tenemos una persona de primera vez, ¿verdad?, al cual nos sospechamos que se haya generado inhibidores porque no le hemos dado algún tipo de tratamiento, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Un TTPA prolongado. Cuando lo corregimos, ¿qué quiere decir corregir? Es que al plasma de esa persona nosotros le vamos a agregar un pool de plasma de personas que técnicamente se encuentran sanas para corregir esa deficiencia. ¿Y por qué le ponemos plasma de otras personas en la muestra de laboratorio? Porque va a tener los factores o va a tener un factor 8 normal y por lo tanto al introducirlo se va a corregir y vamos a pasar de un TTPA prolongado a un TTPA que se normaliza por obviamente introducir un pool de plasma en el plasma enfermo que contiene finalmente factor 8 que va a ayudar a normalizar la vía intrínseca y por lo tanto a normalizar o a corregir finalmente el TTPA. En cuanto a las diluciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las diluciones es poner el plasma del paciente enfermo y lo empezamos a diluir regularmente con solución salina y las correcciones y diluciones pueden ser 1,2, 1,4, 1,8, 1,16. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Como nosotros tenemos tan poquito factor, ¿qué es lo que va a ocurrir? La dilución cada vez se va haciendo más alargado y se va haciendo más evidente la deficiencia de este factor, que puede ser tanto para 8 para 9.
Una vez que nosotros hemos hecho el tamizaje y vemos un TTPA prolongado, las características clínicas del paciente, pues vamos a pasar a la parte confirmatoria. ¿Cómo lo confirmamos? Determinaciones de factor 8, ¿verdad? Es muy importante. Siempre tengo que pedir o solicitar determinaciones de factor 9. Y aparte de eso, vamos a solicitar el factor antigénico de von Willebrand y el cofactor de aristocetina. Y me dirán, ¿por qué? ¿Por qué debemos de pedirlo? Porque nuestro principal diagnóstico diferencial siempre va a ser la enfermedad de von Willebrand. Como les mencionaba, el factor de von Willebrand cuida, protege y lleva el factor 8 dentro de la sangre para que la vida media pues sea entre 8 a 12 horas. Si no tuviéramos factor de von Willebrand, se degradaría rápidamente. Entonces, aquellos pacientes con enfermedad de von Willebrand en la cual tienen el factor en cantidades bajas, como los tipo A, o en cantidades sumamente bajas, como los tipo C, o finalmente algunas variedades como los T, que es lo que, perdón, los tipo 1, los tipo 3, en la cual el tipo 1 finalmente va a tener un valor extremadamente bajo, va a tener una deficiencia absoluta de factor, a poder diagnosticar una hemofilia o una hemofilia A y realmente tener una enfermedad muy importante. Siempre solicitar estas dos pruebas para poder finalmente tener el diagnóstico diferencial con la enfermedad de von Willebrand. Esta tabla me gusta mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente nos pone los escenarios probables, los hemofílicos A o B, enfermedad de von Willebrand, las deficiencias diferenciales. ¿Qué vamos a tener? Los hemofílicos, el TP, ¿verdad? Va a ser normal, von Willebrand va a ser normal, deficiencia plaquetaria. El tiempo de hemorragia va a estar normal en las hemofilias A y B, normal o prolongado en la enfermedad de von Willebrand y la deficiencia plaquetal o prolongado. Y el conteo plaquetario que debe ser normal y si en este cuadro. Esto es básicamente básicamente nos aboquemos a buscar hemofilia A, hemofilia B y enfermedad de von Willebrand, que son muy importantes como diagnóstico. La historia del tratamiento, pues básicamente en historia del tratamiento, ¿qué es lo que en otros 40 transfusiones de sangre entera, en la cual finalmente buscamos tratar en medida de lo posible de proveerle de plasma, aunque nosotros finalmente empezamos a entender todo esto ya por 1937 y empezar a darle una ayuda a esas personas con hemofilia, y que básicamente qué es lo que nosotros queríamos, aumentar la calidad de vida de ellos, pero que básicamente todo, obviamente las reacciones transfusionales eran bien importantes. Posteriormente en el camino, ¿verdad?, de la historia del tratamiento aparece el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. Los crioprecipitados, por su gran cantidad de factor 8, junto con el factor de von Willebrand, pues eran el tratamiento o la herramienta de escoge para el tratamiento de los hemofílicos tipo A, y el plasma fresco congelado, por la cantidad de factor 9 que tiene, era lo necesario para los hemofílicos tipo B. Pero con el avance de las tecnologías nos empezamos a encontrar de que podíamos extraer del plasma de los pacientes del factor 8 y por lo tanto empezamos a hacer concentrados de factor 8. Y empezamos a lo largo del camino de la historia del tratamiento a tener obviamente concentrados de factor 8 que finalmente eran derivados plasmáticos, es decir, del plasma de muchos pacientes. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente, cuando nosotros empezamos a ver la historia, allá por el año de 1990, el año 2000, empieza a aparecer algo muy interesante, empieza a aparecer el factor 8 recombinante, es decir, que ya no solamente lo extraíamos de personas como era el derivado plasmático, es decir, no utilizábamos plasma de otras personas para extraer el factor 8, sino que realmente ya se estaba sintetizando a partir de las moléculas o del gen mismo. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué empezaron a hacer eso? Porque cada vez o cada año pues empiezan o existen más hemofílicos graves y los bancos mundiales de los derivados plasmáticos del factor 8 pues poco a poco se van a ir agotando. Entonces una estrategia era finalmente cambiar a los pacientes de derivados plasmáticos, en el cual yo necesito bancos
en las cuales las personas donen su plasma a partir ya de fenómenos moleculares, desarrollar finalmente el factor 8 sin necesidad de tener estos bancos mundiales. Ya vamos a ver a lo largo del tiempo donde mostró más grave, ¿verdad? Y allá por septiembre del 2015, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos? Aparece aprobado por la FDA el primer anticuerpo monoclonal para este tipo de situaciones, conocido como el imicizumab, que básicamente en particular, digamos que básicamente para tratamiento de los chicos con deficiencias del factor 8, y vamos a ver lo interesante de esta molécula. Algo muy interesante es que conforme va pasando el tratamiento a lo largo del tiempo, las diversas modalidades vean como en los años de 1900, la esperanza de vida de un hemofílico en Suecia era de apenas 28 años. Algunos hemofílicos, algunas otras proyecciones hablaban de 11 años. En Finlandia, ¿verdad? Entre los años de 1930 y 1939, de un hemofílico era aproximadamente 8. Pues obviamente era extremadamente grave, pero conforme vamos viendo que van pasando y van de derivados plasmáticos, empezamos a tener una mayor sobrevida. Pero vean qué interesante, aquí ocurre una caída entre los años 70 y 80, empieza a caer una caída. ¿Y eso por qué? Porque finalmente encontramos que el VIH es muy importante que no conocíamos nosotros. Entonces, todos los bancos mundiales, todos los donadores de plasma a nivel mundial, algunos de ellos se contaminaron con VIH. Y como no sabíamos de la enfermedad, los pacientes hemofílicos empezaban a recibir factor 8, un derivado plasmático de un paciente positivo finalmente para VIH. Vean esta imagen sumamente interesante y vean cómo a partir del año 80 que empezamos a tener casos de VIH, los pacientes que se encontraban con sueros negativos VIH, se vuelven positivos al VIH, que todos ellos, derivado plasmático, factor 8 derivado plasmático, con esto obviamente teníamos, ¿verdad? Antes del aparecimiento del VIH, pues la mortalidad anual era muy baja, ¿verdad? Pero de repente, en aquellas personas las cuales se contaminaban con plasma de pacientes VIH, la mortalidad llegó hasta el año de 1993 al 94 a ser casi alrededor del 12 al 13%. Posteriormente empieza a reducirse con el advenimiento de terapias antirretrovirales, pero obviamente esta alta tasa de mortalidad era condicionada por el plasma contaminado de todo esto. ¿Qué es lo que llevó a todo esto? A que los bancos mundiales de plasma, pues obviamente tuvieran que hacer inactivaciones virales, que tuvieran que hacer mayor screening para pacientes con VIH, a restringir más los donantes de plasma, y eso por tanto llevó a que la cantidad de donantes empezara a disminuir y por tanto la necesidad de poder realizar o tener factor 8 recombinante, es decir, formado por biología molecular. Y eso es muy, muy importante. Vean que pasado toda esta época del VIH, ya conociendo la enfermedad, teniendo tratamiento, ¿verdad? Y que en la actualidad la posibilidad de infección por VIH en los pacientes hemofílicos a través de derivados plasmáticos es sumamente bajo. En el año de 1998 se pudo controlar la enfermedad y la esperanza de vida del hemofílico es de 72 años, que es muy parecida a la esperanza de vida de un norteamericano normal. Por lo tanto, un paciente que es tratado desde el nacimiento en cualquiera de sus variedades, pero principalmente grave, que es lo que requiere tratamiento profiláctico, obviamente van a tener la misma esperanza de vida que alguien que no tiene hemofilia. Por eso es muy importante reconocer que no son personas que deben de morirse antes, sino que son personas que, si nosotros les damos un tratamiento adecuado, van a vivir y van a tener la misma esperanza de vida que la población en la cual ellos se encuentran. ¿De qué depende todo esto? ¿De qué realmente depende en la actualidad que ellos tengan una mayor esperanza de vida? Depende de que los hematólogos y pediatras estemos adultos, pediatras, ¿verdad? Estemos al tanto, conozcamos todo esto y realmente les demos un tratamiento oportuno. Pero no solamente el hematólogo pediatra o el hematólogo adulto básicamente es el encargado del tratamiento, sino que realmente es un equipo multidisciplinario. No solamente es
le voy a dar factor 8, le voy a dar factor 9, ¿verdad? Le voy a dar un derivado plasmático, le voy a dar un recombinante, sino que además, ¿verdad? Tengo que tener todo un grupo de trabajo a mi disposición para tratar de ayudar. Médicos, enfermeras, la red de apoyo familiar es muy importante. Yo puedo tener el mejor factor 8, puedo tener todo el factor 8 del país para un solo paciente, pero si la mamá no quiere llevar al niño a la aplicación, si la mamá no aprende cómo aplicárselo, porque algunos hemofílicos aprenden a ponerse su factor 8, pues básicamente no vamos a poder lograr nada. La red de apoyo familiar es muy importante. La psicóloga que nos ayude, finalmente cuando tenemos un chico de nuevo, ¿verdad? Con una hemofilia, pues la familia pues no sabe cómo afrontar este tipo de situaciones. La psicóloga nos tiene que ayudar. Si tenemos algún paciente que ya tiene una artropatía hemofílica, obviamente llevarlo al ortopeda, si necesita un recambio de una prótesis de la rodilla, de la cadera, ¿verdad? También podemos echar de mano de la rehabilitación. Algunos pacientes que tienen algún grado de artropatía hemofílica, no solamente la cirugía es el tratamiento final, sino que también puede ser necesario requerir rehabilitación a la articulación dañada, la trabajadora social que también nos pueda colaborar, medicina del dolor, porque recordemos que pueden tener alguna hemartrosis aguda y por lo tanto dolor, y por lo tanto no conocer cuáles los mejores medicamentos que podemos dar en este tipo de pacientes, ¿verdad? La consejería genética, que es muy importante explicarles, ¿verdad? Si es un hemofílico hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir si llega a tener hijos? Si es una portadora, ¿qué es lo que va a ocurrir al tener hijos, ¿verdad? La consejería genética es muy, muy importante también y es parte de la red de apoyo que debemos tener. Por lo tanto, no solamente es función del hematólogo darle el factor y el problema se acabó, sino que realmente es una red de apoyo multidisciplinario que debemos de tener y que todos debemos de unirnos, pacientes, médicos, enfermeras, todos los que estamos a favor de los pacientes hemofílicos. La piedra angular en el tratamiento de la hemofilia es aportar el factor deficiente de la coagulación con el fin de evitar las complicaciones. Realmente lo que buscamos es evitar la morbilidad, evitar que se muera y que lleve una expectativa de vida normal que el resto de la población, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Realmente eso es muy, muy importante. Tenemos que hacer énfasis en la necesidad urgente de tener todas las herramientas para poder ayudar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque países pobres vemos que hasta 70% de los hemofílicos tienen algún grado de artropatía en México y eso es sumamente triste. ¿Por qué? Porque son pacientes con mayor morbilidad, pacientes que dejan de trabajar, dejan de ser productivos, su familia ve que pasan postrados en la cama, ellos pues se vuelven personas pues depresivas, se vuelven personas que a lo mejor se ponen tristes y por lo tanto es muy importante. Estos dos realmente no deberían ser parte del tratamiento, pero, ¿verdad? Países pobres en algún momento lo tenemos que utilizar como última estrategia. Es más, la Federación Mundial de Hemofilia lo dice, bueno, si no tienes nada, no tienes derivado plasmático, no tienes recombinante, no tienes nada, pues ni modo, dale plasma fresco congelado. Dar cuando constituye la única opción de tratamiento disponible, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a dar plasma fresco congelado, cuando es hemofílico de tipo B. Y un ml de plasma fresco congelado contiene una unidad de actividad. Y regularmente la dosis va a rondar entre 15 a 20 ml por kilo de peso del paciente para el tratamiento. Pero lo repito, este no es un tratamiento de escoge, no es de primera línea, sino que realmente debería ser nuestra última opción cuando realmente no tenemos nada que ofrecerle a un paciente hemofílico. En el caso de los hemofílicos de tipo A, los crioprecipitados es la mejor opción. Nuevamente, cuando es la única opción que nosotros tenemos, realmente no debería de incluirlo, pero realmente hay países pobres o hay países que no tenemos el acceso a factor 8 en cualquiera de sus modalidades y por lo tanto, pues, crioprecipitado es nuestra opción. De eso a no darle nada, pues realmente cualquiera de las dos es una alternativa viable. El uso de crioprecipitado, ya lo he mencionado, ¿por qué? Porque tenemos más factor 8, ¿verdad? Y finalmente unido al factor de von Willebrand. Por lo tanto, el tratamiento para la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand, pues básicamente se rige bajo los crioprecipitados. Un ml de crioprecipitados contiene 3 unidades de factor 8, ¿verdad? Y no hay una dosis estándar contemplada, 5 a 6 unidades, ¿verdad? Eso sí, bien importante, si yo voy a poner plasma fresco congelado, pues y es un hemofílico B, con una dosis al día alcanza. Si yo le pongo un crioprecipitado, yo sé que finalmente la vida media es de 8 a 12 horas y por lo tanto tengo que administrarle crioprecipitados al menos 3 veces al día o 2 veces al día al menos. Pero ¿qué vamos a tener en los productos del factor 8? Vamos a tener que pueden ser clasificados en diferentes modalidades.
La pureza del producto, vamos a tener los de pureza intermedia, los de alta pureza y ultra alta pureza. Eso de la pureza intermedia quiere decir qué tan puro o qué tan solo se encuentra del factor 8. Los de pureza intermedia van a estar ligados o siempre van a estar unidos regularmente a la proteína de von Willebrand, como el Wiley. Es decir, que va a tener factor 8 y además va a tener ¿qué? Va a tener factor de von Willebrand. A eso hablamos de pureza intermedia. Regularmente se ronda entre 5 a 15 unidades de proteína por cada gramo de proteína total. Los de alta pureza sí van a tener 50 miligramos, ¿verdad? O 50 unidades de factor por cada gramo de proteína que tengamos. Y los de ultra alta pureza, pues obviamente va a ser casi mayor cantidad de factor 8 que vamos a tener. El origen del producto puede ser derivados del plasma. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo he mencionado. Derivados del plasma es que existen bancos mundiales de plasma en el cual las personas llegan a donar su plasma y de ahí finalmente se obtiene el factor 8 y lo recombinante que es a nivel de biología molecular a través de la codificación genética se produce esto y que realmente cada vez se va utilizando más los recombinantes o se sigue utilizando más los recombinantes porque nos estamos quedando sin derivados plasmáticos, ¿verdad? Y tiempo de acción, que normalmente si nosotros tenemos chicos o hemofílicos tipo A, obviamente pues la acción va a ser entre 8 a 12 horas y regularmente para los B entre 18 a 24 horas. Por el tiempo de administración, 2 a 3 veces al día y en el caso de los B una vez al día. Es decir, que ponemos algunas moléculas para evitar la proteólisis rápida y tiempo. Es muy importante reconocerlo que existen actualmente diferentes manufacturas, existen diferentes nombres, realmente no viene el caso mencionar todos, pero tenemos que reconocer que existen los famosos factores recombinantes o los productos recombinantes, los factores derivados del plasma, ¿verdad? Algunos factores derivados del plasma que contienen el factor de von Willebrand, que es lo que les mencionaba, que estos básicamente cuáles son los de pureza intermedia y que estos obviamente también pueden ser utilizados cuando tenemos enfermedades como la enfermedad de von Willebrand. Y algunos productos derivados de la parte porcina, que eso cada vez su uso es menos frecuente. Pero todo esto de utilizar factor 8, factor 9, ¿verdad? Nos llevó a que finalmente conociéramos la parte mala de esta historia. Finalmente, algunos de los pacientes pueden desarrollar anticuerpos. Cuando se desarrollan anticuerpos, literalmente son anticuerpos dirigidos sobre lo que yo le estoy administrando a él. Voy a generar anticuerpos, es decir, inhibidores, sobre la molécula a la cual yo le estoy introduciendo o el factor 8 que la histórica se va a llegar a perder. Este estudio es uno de los estudios más importantes en el cual se comparó la gente a la cual yo le daba factor 8 recombinante y yo le daba factor derivado del plasma. Y vean cómo se generaba mayor cantidad de anticuerpos, ¿verdad? O mayor cantidad de inhibidores, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? En el grupo de los recombinantes. Cada vez se agarraba más auge el uso de los recombinantes, pero cuando empezamos a ver esto, pues básicamente, ¿qué quería decir eso? Utilizar mayores dosis de factor recombinante y empezar a utilizar agentes bypassiantes porque la cantidad de títulos de anticuerpos era demasiado grande y por lo tanto yo le podía introducir demasiada cantidad de factor derivado del plasma recombinante, pero no funcionaba, no cumplía una función hemostática. Y pues finalmente los que desarrollaban títulos altos de inhibidores, que un título alto de inhibidor se considera mayor de 5 unidades de Bethesda, pues básicamente era siempre en el grupo de los recombinantes. Entonces, el recombinante aparece como una opción y una necesidad que teníamos por la poca cantidad de bancos mundiales que estaban y obviamente el diagnóstico de cada año de más chicos hemofílicos graves, porque recuérdense que estos grupos regularmente eran grupos a los cuales eran hemofílicos graves, que se encontraban en algún tipo de profilaxis o de tratamiento, ¿verdad? Y que obviamente pues la necesidad de tener cada vez factor 8 era mucho más importante. ¿Qué son los inhibidores? Pues ya les había hecho un adelanto. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros tenemos que le damos un factor 8, es decir, le estamos dando un derivado plasmático o le estamos dando finalmente un recombinante, es decir, nosotros le estamos aportando el factor deficiente y que básicamente es reconocido por las células presentadoras de antígeno, que finalmente, ¿verdad?, después se lo van a presentar a las células T reguladoras y en algunos casos puede haber una respuesta inmunoreguladora
mala, ¿verdad? En la cual, ¿qué es lo que va a originar? Que esos linfocitos T reguladores desconozcan esta molécula, la reconozcan como extraña, la presenten finalmente a las células B, y estas células B, ahí vemos cómo finalmente la célula presentadora de antígeno engloba la proteína, el factor 8 o el factor 9, lo presenta a las células T reguladoras, hay una desregulación a ese nivel, por lo tanto lo desconoce como un agente extraño, ¿verdad? Posteriormente este linfocito T lo presenta a la célula B y finalmente la célula B empieza a producir, ¿verdad? Empieza a producir células plasmáticas que van a empezar a producir anticuerpos contra esa proteína, contra ese factor que yo le estoy dando. Y vean cómo estos anticuerpos finalmente se van a ir a pegar al factor 8 y por lo tanto ya no voy a tener la efectividad de ese factor que yo le estoy administrando a esa persona. El futuro, no me voy a meter mucho con los agentes bypassiantes, me voy a adelantar un poquito, ya casi vamos a terminar, espero que no estén aburridos de mi charla, pero el futuro puede estar a la vuelta de la esquina. Con la generación de anticuerpos o la generación de inhibidores, aparece una molécula sumamente prometedora. Este es un anticuerpo monoclonal, un emicizumab, con su nombre comercial Hemlibra, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Emula el factor 8, va a unir finalmente al factor 9, ¿verdad? Con el factor 11 y va a formar el complejo que anteriormente nosotros habíamos visto. Vemos esta imagen, como finalmente a los chicos le introducimos factor 8 en cualquiera de sus modalidades, se generan los inhibidores que son anticuerpos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el emicizumab? Al ser un anticuerpo, une al factor 10 con el factor 9 y básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar el complejo 10-asa y activa el factor 10, porque recuerden que el problema que nosotros tenemos es que al no haber 8, ¿verdad? No se va a unir el 8 con el 9, no se hace el complejo con el factor 10 y por lo tanto no activamos al factor 10. Esta es una imagen para que entiendan qué es lo que hace. En condiciones normales, vean cómo el factor 8 se pega a la proteína del factor 9 activado, ¿verdad? Y junto con el factor 10 que no se encuentra activado, van a generar el factor 10 activado para posteriormente llegar el factor 5, acelerar el proceso catalítico y finalmente activar a la trombina. Pero ¿qué vamos a tener? El emicizumab emula, ¿verdad? Este anticuerpo va a emular al factor 8, va a tener los sitios de unión para el factor 9, para el factor 10, perdón, para el factor 10 inactivo y para el factor 9 activado, y por lo tanto genera la activación del factor 10. Es decir, que el emicizumab no es finalmente que nosotros le estemos dando el factor deficiente, sino que realmente emulamos al factor 8 en su mecanismo para la continuación de la cascada. Las modalidades de tratamiento, ya casi termino, ¿verdad? Son profilaxis episódica, que es la peor de todas, ¿verdad? ¿Por qué la profilaxis episódica? Porque finalmente con cada momento en que ocurre una hemartrosis, pues la persona se introduce el factor deficiente y por lo tanto el riesgo de artropatía hemofílica es mucho más alto. Lo que en la actualidad se considera lo más importante es la profilaxis continua, que es la primaria, que es cuando no ha ocurrido, ¿verdad?, un evento o un sangrado, ¿verdad?, y hay ausencia de enfermedad articular. La secundaria es cuando hay tratamiento continuo, que comienza posterior a 2 o más sangrados y previo al inicio de enfermedad articular, y la terciaria obviamente cuando ya hay algún grado de enfermedad articular. Profilaxis intermitente periódica, pues obviamente también he hablado que es tratamiento menos de 45 semanas al año buscando prevenir el sangrado. La profilaxis continua en la primaria, ¿verdad? Uno de los protocolos más bonitos es el protocolo de Malvo, en el cual la aplicación del factor deficiente se realiza a personas hemofílicos graves, porque básicamente lo más importante para mantener la hemostasis es llevar el factor 8 o el factor 9 a más del 1%. Independientemente del valor, logremos 2, logremos 3, luego 4, lo más importante es subirlo y pasar ese hemofílico grave a un hemofílico moderado o un hemofílico leve, y finalmente pues va a tener menos repercusiones, menos tasas de sangrado, menos ausentismo escolar, menos artropatía hemofílica, y por lo tanto es sumamente importante la profilaxis primaria. El esquema de Malvo pues se utiliza lunes, miércoles y viernes, un esquema de administración de factor 8 básicamente para el esquema de Malvo, ¿verdad?, que básicamente contribuye a evitar la artropatía hemofílica y todas las consecuencias que pueden generarse a partir de los sangrados en estos.
Y bueno, esta ya es la última diapositiva. Solo hablamos de otras enfermedades ligadas al cromosoma X. Pues básicamente las otras enfermedades ligadas al cromosoma X no tienen mucho que ver con la parte de hematología. Solo les voy a comentar rápidamente. La distrofia muscular es generada por un gen alterado que es la distrofina, ¿verdad?, que condiciona la debilidad muscular, aparece de 2 a 6 años. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Hay alteraciones musculoesqueléticas, cambios en el diafragma, corazón y sistema nervioso central, y finalmente son pacientes que tienen algún daño o algún retraso mental y obviamente la evidencia muscular del daño. Esta es una de las más importantes distrofias musculares que vamos a tener en los niños, ¿verdad? Congénitas, obviamente. El síndrome de Lesch-Nyhan, ¿verdad?, que básicamente es una deficiencia enzimática de la hiposantina guanina fosforiltransferasa, transferasa, que básicamente, ¿qué hace? Disminuye la producción excesiva de ácido úrico. Esta enzima, pues obviamente cataliza a nivel del ácido úrico, y al no tener la enzima, la deficiencia enzimática genera una degeneración del sistema nervioso central, cuya manifestación más importante va a ser la automutilación de los pacientes. Van a empezar a mutilarse uñas, la piel, ¿verdad? El retraso mental que van a llegar a presentar es muy importante, y obviamente la mortalidad y la morbilidad es muy alta en estos chicos con este tipo de enfermedades. La hidrocefalia recesiva ligada al cromosoma X, forma más común de hidrocefalia, 5%, proteína transmembrana, ¿verdad? Y ejemplos de hidrocefalia recesiva ligada al cromosoma X. Tenemos también el cromosoma X frágil, que en la mitad de los casos de retraso mental ligado al cromosoma X van a ser por este. Hay deficiencia mental, macroorquidia, que es decir, testículos muy grandes, y básicamente hay una mutación en el gen del FMR1. Van a tener un fenotipo característico en el cual van a tener una cara alargada estrecha, orejas muy grandes y salidas, una mandíbula inferior prominente con deficiencias visuales y auditivas. Los pacientes pues tienen una característica, un rasgo fenotípico muy particular. La hipoplasia dérmica facial es una enfermedad letal, un pronóstico muy corto, con una sobrevida muy corta. Genera linfoma en muchas zonas del cuerpo, hay hipoplasia dental y tiene muchas manifestaciones a nivel craneofaciales. Al momento del diagnóstico también características fenotípicas muy particulares de este tipo de pacientitos. Y la enfermedad de Alport, ¿verdad?, que es una nefropatía hereditaria. Creo que probablemente ya muchos hemos escuchado la enfermedad de Alport, sobre todo en los servicios de nefrología. Es una nefropatía hereditaria en el cual hay un gen alterado, que es el gen de la cadena alfa, el colágeno tipo 4. Van a tener hipoacusia neurosensorial y van a tener también la tríada, que es la hipoacusia neurosensorial, alteraciones oculares y el daño a nivel renal, que obviamente lo lleva a una rápida progresión hacia la enfermedad renal crónica y diálisis. Bueno, esta es la última presentación. Las conclusiones: la enfermedad ligada al cromosoma X son más complejas y extensas. La hemofilia es la enfermedad más frecuente relacionada al cromosoma X, la más estudiada realmente, y conlleva la presencia de factor 8 y factor 9 en grados variables, ¿verdad? Y un diagnóstico temprano genera menor riesgo de complicaciones futuras en cuanto a los hemofílicos, y el tratamiento se basa en la generación de fibrinógeno para la hemostasia. Porque ya no solamente se trata de darle el factor deficiente, porque ya vimos que algunos con emicizumab no le estamos dando el factor, le estamos dando un anticuerpo para que normalmente haga o imite a lo que normalmente el factor 8 hace en condiciones normales. Eso sería todo de mi parte. Como le repito, hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Todos debemos de básicamente estar atentos, ¿verdad?, conocer esta enfermedad y darle la importancia que se merece, ¿verdad? Gracias de antemano a la Educación Médica Continua de SCOME, gracias a los doctores que me invitaron, tanto de la Facultad de Medicina de la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad de las Américas de Puebla. Creo que iba a haber una sesión de preguntas y respuestas, pero no sé si me pueden confirmar, por favor. Sí, bueno, no sé si alguien tenga una respuesta, una pregunta al doctor. Sí, pero estoy. Bueno, queremos agradecer al doctor Fernando Rivas por su exposición. Realmente nos satisface que doctores nos compartan todo su saber. Es una exposición muy bonita
y esperemos que en otras ocasiones contemos con su apoyo para futuros proyectos. Lamentamos los problemas técnicos que se tuvieron, pero de antemano muchísimas gracias en nombre de mi compañera Dulisa Reyes y Jacier Macías. Esta fue la primera conferencia del primer Congreso de Hemofilia. Muchas gracias a todos los asistentes y esperemos vernos en las próximas conferencias. Muchas gracias, doctor, y espero pronto su constancia. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron, ¿verdad? Repetirles nuevamente, hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Realmente tenemos que darle la importancia a esta enfermedad. Muchas veces pues la dejamos de lado, la olvidamos, pero realmente ya vimos que con buen tratamiento un hemofílico puede vivir lo mismo que una persona normal. Entonces, cero discriminaciones, apoyo en la medida de lo posible, y todos los países de Latinoamérica nos tenemos que unir a bajar ese 70% a lo menor. No debe existir ni 5, ni 4, ni 3. Tratar de reducir ese 70% de morbilidad a lo menor posible, ¿verdad? Y eso no solamente depende de la parte de las instituciones de gobierno, sino también depende de nosotros poderle brindar toda la asesoría, todo el consejo y darle la oportunidad de una mejor calidad de vida, que es lo que nosotros buscamos. De mi parte, muy buenas noches. Fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en otra videoconferencia. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hola, dime. Comentaba sobre la cascada de coagulación. La vía intrínseca, ¿cómo es de que afecta dentro de la cascada? Si no se produce una correcta vía, ¿no se van a producir los factores 8 y 9 o solo se llega a producir uno? Ok, no sé si ven la imagen en este momento. Sí. Ok, muy bien. Lo que les mencionaba, obviamente no existe una deficiencia combinada, no existe un hemofílico A más B, o tienes una hemofilia A o tienes una hemofilia B. Empecemos con la hemofilia A. El factor 8 es un cofactor. Recuérdate que la cascada de la coagulación es simplemente para ejemplificar. Si quieres vamos a arreglarlo para que no te vayas a confundir. Recuerden que ya esta cascada de la coagulación, pues poco a poco ya, digámoslo así, ya no es tan valedera, pero realmente es el fenómeno que ocurre in vitro, ¿verdad? Es decir, que si nosotros queremos explicarlo, puede ser muy fácil por esta parte. Tenemos a alguien deficiente del factor 8. Los dos cofactores, cuando hablamos de cofactores, son aquellos que aceleran los procesos catalíticos. El factor 5 y el factor 8 son esos cofactores. ¿Qué pasa cuando tú tienes una hemofilia A? Se encuentra deficiente del factor 8. La cascadita te dice que, básicamente, como la palabra lo dice, un fenómeno de arriba hacia abajo, una serie de activación de cada una de las proteínas, comenzando desde el factor 12, ¿verdad?, llegando por el factor 11 activado, y este factor 11 activado, ¿qué es lo que va a generar? Va a unirse finalmente al sitio catalítico del factor 9, y el factor 9, ¿qué es lo que va a hacer? Activarse y volverse el factor 9 activado. Este factor 9 activado va a generar un complejo, se va a unir a un sitio catalítico, ¿verdad?, del factor 8 que se encuentra inactivo. ¿Junto a quién anda el factor 8? Lo mencionamos, con von Willebrand, ¿verdad? Entonces llega el 9, se pega al factor 8, von Willebrand lo libera, y finalmente, ¿quién más va a llegar? El factor 10. Al activar ese complejo, ¿verdad?, factor 8, factor 9, se activa y finalmente activamos al factor 10, que obviamente se encuentra inactivo, ¿verdad? Y al formarse este complejo 10-asa intrínseco, que es la formación de calcio, 8, 9 y fosfolipio, activamos al 10 y el 10 finalmente va a ir a activar a la protrombina para la formación de trombina. Entonces, básicamente, ese es el problema de los hemofílicos tipo A. ¿Qué pasa si yo quito este factor? Pues básicamente el proceso va a ocurrir, pero va a ocurrir demasiado lento, va a ser extremadamente lento ese proceso. Como lo mencioné, el factor 8 acelera este proceso casi 200,000 veces. Entonces, si yo tengo muy poquito factor 8, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Reduzco esta cantidad, reduzco en tiempo este fenómeno que está ocurriendo. Y vamos al lado contrario. Mi factor 8 lo tengo extremadamente bien, pero tengo una deficiencia del factor 9, es decir, tengo una hemofilia B. Cascada abajo, ¿qué es lo que está ocurriendo?
lo que vamos a tener es que no vamos a activar al 9, ¿verdad? No se va a activar y no vamos a formar el complejo 10-asa. Es decir, yo puedo tener bastante factor 8, pero tengo muy poquito factor 9, ¿verdad? Y por lo tanto, nuevamente la reacción va a ser demasiado lenta, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que está ocurriendo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, todo correcto, doctor. Muchísimas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor? Doctor, buenas noches. Una consulta. En el caso del fármaco que es el emicizumab, ¿solamente está indicado en el tratamiento de la hemofilia A o también estaría para la hemofilia B? Únicamente emicizumab está indicado para hemofilia A. ¿Por qué? Porque básicamente, vamos a pasar un poquito, porque básicamente emula al factor 8, ¿verdad? Nada más va a emular. ¿Qué pasa si tú tienes una deficiencia de factor 9? Ocurriría lo mismo que en el caso que le explicaba al chico, que tú tienes muy poquito factor 9, ¿verdad? Entonces, tú puedes tener mucho emicizumab, pero si no tienes mucho factor 9, ¿verdad? Obviamente no va a ocurrir la activación del factor 10. Emicizumab sigue en estudio, realmente es desde el 2015 fue aprobada por la FDA, actualmente siguen corriendo ese estudio. Recuerden que emicizumab no nace como nacieron los recombinantes, que era por la necesidad de que los bancos los bancos de plasma se estaban agotando, sino que nace como una terapia puente, porque realmente cuando tenemos pacientes con inhibidores leves o inhibidores con unidad de Bethesda por arriba de 5, ¿verdad? Tú le puedes meter todo el factor que tú quieras, ¿verdad? Puede ser un derivado plasmático, un recombinante, no funciona, entonces tienes que usar agentes bypass. Agentes que salten este proceso, ¿verdad? Que sean, por ejemplo, directamente el factor 7, ¿verdad? Saltarte toda esta vía, los agentes bypassiantes. Pero obviamente son estrategias altamente caras, ¿verdad? Y por lo tanto hay la necesidad de utilizarlo. Emicizumab nace en aquellos casos en los cuales finalmente teníamos nosotros o tenían los pacientes inhibidores y por lo tanto empezaron a utilizar un emulador o un anticuerpo que generara este fenómeno. En la actualidad ya se siguen corriendo estudios, ya emicizumab no solamente es para aquellos que tienen inhibidores contra el factor 8, sino que realmente ya inclusive van estudios en pacientes que lo podemos dar como profilaxis primaria, como profilaxis secundaria, se van corriendo múltiples estudios porque es una molécula que ha demostrado ser muy estable, no ha dado muchos eventos adversos y por lo tanto pues el único tratamiento es basado para deficiencia del factor 8. Únicamente, no para deficiencias de otro factor y en todo caso para deficiencias del factor 9. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno. No sé si tengan una última pregunta para el doctor. Sí, buenas noches. Adelante. Primero usted. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Haciendo referencia a las manifestaciones clínicas, usted habló del aura. El aura sería una característica específica que antecede a la hematrosis, doctor, ¿o correcto, estoy equivocado? Correcto. Ese es el aura. Regularmente algunos pacientes sienten una frialdad en la extremidad. Existen diferentes descripciones del aura que sienten como parestesia, es decir, adormecimiento, frío, ¿verdad? En la extremidad donde regularmente va a aparecer la hemartrosis, ¿verdad? Inclusive en algún momento se considera que el aura es premonitorio de iniciar la terapia inclusive antes de que ocurra la hemartrosis, porque recuérdense que la artropatía hemofílica es lo que se trata de evitar. Una vez la articulación ha sangrado, el fenómeno de la artropatía hemofílica se empezó a desencadenar. Entonces, regularmente pues tratamos de que sea que haya la menor cantidad de esa articulación para que el daño sea menor. Entonces algunos lo consideran. Aunque recuérdense que una vez ya tenemos una hemartrosis,
El tratamiento debe instaurarse en las siguientes 2 horas. Tenemos 2 horas para ponernos tratamiento a esa articulación dañada. No hablé mucho de tratamiento realmente, pero el tratamiento también depende, ¿verdad? Mucho de la dosis que nosotros vamos a administrar, eso no lo toqué. Va a depender de a qué estamos tratando. Regularmente el factor 8, ¿verdad? O los derivados del factor 8, una unidad puede elevar 2% del factor. En cambio, el factor 9 o los medicamentos derivados plasmáticos de factor 9, una unidad eleva una unidad de factor del paciente. Pero normalmente nosotros vamos a necesitar, si son articulaciones como la rodilla, como el tobillo, llevarlo al 40% del factor deseado. En cambio, como lesiones a nivel del sistema nervioso central, de cuello, gastrointestinales, la dosis tiene que llevarse al 100% del factor. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos de que pueden comprometer la vida del paciente y puede llegar a fallecer, ¿verdad? Eso no mencioné las dosis, las disculpas del caso, pero normalmente va a depender del sitio involucrado, el sitio donde esté ocurriendo el sangrado, ¿verdad? Y del tipo de hemofilia. Está bien, doctor, gracias. Doctor, disculpe, alguien comenta que si es como en el caso de los pacientes que padecen migraña, tienen la sensación de que les va a doler la cabeza, que si ese es el aura. Correcto. Ese es el aura. Casi no se hace mención, pero en algunos congresos de hematología se habla mucho del aura, porque cada vez es mucho más frecuente escuchar a los pacientes esas descripciones. Si lo buscan en la literatura, probablemente no lo encuentren como una definición operativa, porque no creo yo que no existe, pero sí muchos de los pacientes mencionan esa parte, que sienten como una parestesia, como adormecimiento, como frío en la articulación, y que horas después, ¿verdad?, aparecen ya los datos clínicos de la hemartrosis, ya el agrandamiento, el edema, ¿verdad?, el dolor, ¿verdad? Entonces es básicamente muy parecido a lo que nosotros decimos el aura de la migraña. Aunque no todos lo van a presentar, eso sí es bien importante, ¿verdad? Algunos muy parecidos como la migraña con aura, sin aura, en este caso algunos pacientes pueden no describirlo. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, buenas noches, Mariano Daniels. Comentaba un poco de lo que eran los inhibidores, bueno, lo que eran las células presentadoras de antígenos. Estas van a actuar con los linfocitos T, B, o pueden actuar con los 3 tipos de linfocitos, que son también los natural killer. Van a actuar también con las células CD8 y CD68, había comentado también. Posteriormente, ¿qué es lo que llega a pasar en dado caso de que las células no llegan a presentar a la segunda fase? O sea, si nada más se llegara a quedar en la primera, ¿qué llega a pasar en la segunda fase? ¿O ya no va a la segunda fase? Ya, pues básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que la célula presentadora lo presenta al linfocito T regulador, y él pues obviamente va a decidir si es una célula extraña o no extraña para su cuerpo. Recordemos que obviamente pues todas las personas producimos proteínas, y cada proteína obviamente pues va a ser digámoslo diferente, digamos, va a tener estructuras antigénicas completamente diferentes o sitios de unión diferentes. Entonces en algún momento pueden haber algunas mutaciones entre algunos sitios, entre una persona y otra, y eso puede desencadenar un mecanismo en el cual se activa ese linfocito T o se desregula ese linfocito T y desconoce ese factor 8 como propio, ¿verdad? Y empieza a generarse ese anticuerpo encaminado obviamente al factor. ¿Qué es lo que ocurría en los recombinantes? Lo que pasa es que los recombinantes inicialmente al ser estructuras moleculares, ¿por qué nacen además los recombinantes? Para evitar un poquito también complicaciones infecciosas. Recuérdense que siempre había riesgo de infección por hepatitis B, hepatitis C, siempre va a haber riesgo de infección sumamente bajo, sumamente mínimo, extremadamente bajo las infecciones por derivados plasmáticos. Pero siempre existe la posibilidad. Los recombinantes no solamente nacen porque los bancos se van a quedar sin los derivados plasmáticos, sino también para disminuir los procesos infecciosos, pero al ser manipulados genéticamente, obviamente pueden haber algunos sitios de mayor compromiso antigénico, pueden ser más antigénicos, y eso se demostró en el estudio finalmente, que los recombinantes eran más antigénicos, tienen más sitios de antigenidad y por lo tanto generaban más inhibidores que los derivados plasmáticos, ¿verdad?
Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con la sesión de preguntas. Pues de antemano muchas gracias nuevamente a la invitación y muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de podernos sintonizar. Fue un poquito difícil, pero bueno, espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y feliz noche para cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo y por estar preguntando, por interesarse por el tema. Recuerden, hoy es el Día Mundial de la Hemofilia y mañana seguiremos con más ponencias. Muchas gracias, doctor. Bueno, a ustedes, muchas gracias.